Buenas tardes, vamos a comenzar este seminario sobre trabajo y energía. En el bloque de cátedra vimos que eh, así como existen agentes externos para cambiar la traslación y que se llaman fuerzas, también existen agentes externos para cambiar la rotación y que se llaman torques, y también existen agentes externos que cambian la energía y se llama trabajo. Y el trabajo se calcula como el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento, lo que tiene que ver con la proyección de la fuerza sobre el desplazamiento. Y la proyección vale F coseno del ángulo. ¿Ya? Esa es la fuerza paralela al desplazamiento. Esto lo vamos a aplicar al mundo macroscópico y al mundo microscópico. En el caso macroscópico, el típico ejemplo es un objeto cayendo, donde la energía potencial se transforma en cinética, de modo que la suma permanece constante si el sistema es aislado. Si no permanece constante es porque hay fuerzas no conservativas, como el roce. Ese segundo caso podría ser un meteorito cayendo, donde el roce es tanto que se incendia el meteorito, así que parte de la energía mecánica se transforma en calor. Y como el calor es energía, pero no es energía mecánica, entonces se pierde energía mecánica, pero no se pierde energía, porque el calor es una forma de energía. Y en el caso microscópico, típicamente el trabajo externo es producido por un fotón o partícula de luz que colisiona con un átomo, con una molécula, etcétera, y altera la energía del sistema. ¿Ya? ¿En cuánto lo altera? En h por nu, en la constante de Planck, por la frecuencia del fotón. ¿Ya? Entonces vamos a ver el primer ejercicio, les comparto un link en el chat. Ya, revisemos ese link, un link de Birden. Este primer ejercicio dice lo siguiente: sobre un objeto actúan dos fuerzas, F1 que vale 3,7,0 newton y F2 que vale 3,-3,5 newton, y no hay más fuerzas. Imagine que solo esas dos fuerzas actúan. El objeto parte desde el reposo, o sea, sin energía, desde el reposo, desde el punto A, que vale 1,7,0 metros, y se desplaza hasta el punto B, que vale 8,5,0 metros. Determine, letra A, el trabajo entre A y B generado por la fuerza F1. Letra B, el trabajo neto sobre el objeto, trabajo de la fuerza neta. Y letra C, la energía final del objeto. Recordemos que tanto trabajo como energía se miden en joules, y si existe un trabajo externo, significa que la energía va a variar en ese monto. ¿Ya? Tenemos un punto inicial que vale A, un punto inicial que es B, que vale 8,5,0. Hay un desplazamiento, ¿ya? Calculado como posición final menos posición inicial.
y hay un objeto que recibe dos fuerzas, F1 y F2. ¿Ya? Este es el desplazamiento en rojo, que es igual a posición B menos posición A, 8,5,0 menos 1,7,0. ¿Ya? 8 menos 1 es 7, 5 menos 7 es menos 2 y 0 menos 0 es 0. El desplazamiento vale 7, menos 2,0 metros. ¿Ya? Letra A, calcule el trabajo entre A y B realizado por la fuerza F1. Por definición de trabajo es igual al producto punto entre la fuerza y el desplazamiento. La fuerza F1 es dato, vale 3,7,0. El desplazamiento lo acabamos de calcular, vale 7, menos 2,0. Así que para el producto punto multiplicamos x con x más y con y más z con z. X con x más y con y más z con z. Y se obtiene que el trabajo vale 21 menos 14, ¿ya? Vale 7 joules. ¿Ya? Ese es el trabajo generado por la fuerza A. Letra B, trabajo neto, trabajo entre A y B realizado por la fuerza neta, trabajo entre A y B realizado por F1 más F2, trabajo entre A y B realizado por F1 más trabajo entre A y B realizado por F2. Este número está calculado, vale 7 joules, faltaría este número, ¿ya? Trabajo entre A y B realizado por F2. Definición de trabajo es F2 punto desplazamiento. F2 es dato, vale 3, menos 3,5. Punto el desplazamiento, que vale 7, menos 2,0. Multiplicamos x con x, y con y z con z. 3 por 7 es 21, menos 3 por menos 2 es más 6, y 5 por 0 es 0. Se obtiene 27 joules. ¿Ya? Así que este número es igual a el trabajo entre A y B realizado por F1 más el trabajo entre A y B realizado por F2, y eso da 34 joules. ¿Ya? Letra C, ahora hay que calcular el trabajo neto, o sea, la energía final a partir del trabajo neto. La energía final es igual a la inicial más el agente externo que se llama trabajo. Y este número dio 34. ¿Ya? La energía inicial es 0, porque el ejercicio dice que parte del reposo. ¿Ya? Así que la energía final vale 34 joules. La energía pasó desde 0 a 34 gracias a que se aplicó un trabajo. ¿Ya? El trabajo es el costo que el universo paga para cambiar de estado, para pasar de ese estado a ese estado. Un estado con mayor energía. ¿Alguna pregunta?
Profe, yo tengo una. Alexander, dime. La fuerza, el trabajo es fuerza por desplazamiento, pero podría calcular, es que yo lo hice así, pero yo calculé el módulo de la fuerza neta y el módulo del desplazamiento y no me dio. Claro, porque te Entonces no faltó el se ángulo, puede, pero ¿por qué no se puede? por el coseno del ángulo, ahí te habría dado. Ah, ya, pero por ejemplo, en este ejercicio no tengo el ángulo, entonces tendría No, que entonces hacerlo tendría que como lo haberlo hice. calculado y O- eso es más demoroso, es más rápido como lo hice yo. ya, entiendo. Gracias. Ya. Javier Lagos, dudas. Luciano Alegría, dudas. Patricio, ¿podría explicar la ecuación energía final e inicial más trabajo? Ya. Este es el sistema, situación A, situación B, inicial y final. Aquí hay un objeto moviéndose lento y aquí está el objeto moviéndose con una mayor velocidad. ¿Ya? Conclusión, la energía cinética en A es menor que la energía cinética en B. Esta es la inicial y esta es la final. O sea, la energía final es más grande que la inicial. Entonces, la energía final menos la energía inicial es igual a un número mayor que cero. ¿Ya? La energía creció, pero la energía no sale de la nada, sale de una variable llamada trabajo o work. ¿Ya? Así que la energía final menos la energía inicial es igual a W, lo que implica que la energía final es la inicial más el agente externo. ¿Ya? Esa es la explicación de la fórmula. ¿Se entendió, Patricio Álvarez? Sí, ya. Leonardo Zamorano, ¿alguna duda? ¿Ya? María Jesús López, ¿dudas? Siguiente ejercicio. Un objeto de 4,7 kilogramos es soltado en caída libre desde una altura de 52 metros. Caída libre, libre del roce. Sistema aislado, la energía mecánica no cambia. Determine, letra A, la energía mecánica. Letra B, la energía cinética cuando la distancia recorrida es de 12 metros. Letra C, la energía cinética con la cual el objeto colisiona con la superficie. Y letra D, la energía cinética con la cual el objeto colisiona con la superficie si agregamos una fuerza de fricción con el aire de valor igual a 2 newton.
La altura vale 52 metros. La masa vale 4,7 kilogramos. ¿Ya? Letra A, la energía mecánica con la que parte es cinética inicial más potencial inicial. El ejercicio dice que el objeto parte del reposo, no tiene rapidez, así que no hay energía cinética, y la potencial vale masa por G por H. 4,7 por 9,8 por altura. $2.395.1. ¿Ya? Como el ejercicio dice que es caída libre, esto no cambia, esto es constante, ¿ya? Lo que implica que a medida que baja, gana rapidez o energía cinética, pero pierde altura o energía potencial. Lo que pierde en energía potencial lo gana en cinética porque esto es constante. ¿Ya? Entonces, letra B, si el objeto ha descendido 12 metros, la nueva altura es 52 menos 12, o sea, 40 metros. ¿Ya? Entonces, la energía que no ha cambiado, ¿ya? La energía mecánica sigue siendo cinética más potencial gravitatoria, y como es constante, tiene que seguir dando 2.395.1. ¿Ya? La cinética no sabemos cuánto vale, pero la potencial vale m por g por altura. ¿Ya? M por g por altura. Entonces nos queda energía mecánica es igual a energía cinética más masa por g por altura. ¿Ya? Y ahí despejamos la energía cinética. $552.7 joules. ¿Ya? Letra C, ¿con qué energía cinética golpea a la superficie? Al llegar a la superficie ocurre lo siguiente: la energía mecánica, por definición, es cinética más potencial, pero dijimos que era constante, sigue siendo 2.395.1. La potencial vale 0 porque en la superficie H vale 0, así que la cinética vale 2.395.1. Toda la energía potencial se ha transformado en cinética al golpear a la superficie. Letra D. Ahora hay roce. Entonces se pierde energía mecánica, ¿ya? Porque se transforma en calor, ¿ya? Entonces utilizamos que la energía mecánica final es igual a la inicial más el trabajo entre A y B, entre el punto inicial y el punto final, realizado por el roce. ¿Ya? ¿Cuánto vale este número? Sabemos que la energía inicial es 2.395.1.
trabajo entre A y B, entre el punto inicial y el final, realizado por el roce, es módulo del roce, módulo del desplazamiento, por coseno del ángulo entre el roce y el desplazamiento. A medida que el objeto cae, el roce va para arriba, ¿ya? Y el desplazamiento apunta hacia abajo. Así que el ángulo vale 180 grados. Coseno de 180 es menos 1. Así que este número va quedando menos R por D. ¿Ya? El ejercicio dice que el roce vale 2 newton y el desplazamiento entre el punto inicial y el final, entre arriba y abajo, es 52 metros. Así que este número vale menos 104 joules. ¿Ya? Luego, la energía final va a ser igual a la inicial más el trabajo del roce, la energía con la que golpea el objeto a la superficie vale 2291.1. ¿Ya? Este número es menor que este, ¿ya? Porque cuando no hay roce, que sería aquí, ahí no hay roce, toda la energía potencial se ha convertido en cinética, y en cambio acá, con roce, solo parte de la energía potencial se convirtió en cinética. La otra parte se convirtió en calor, que también es energía, pero no es energía mecánica. Pablo pregunta, ¿cómo sé cuándo tengo que ocupar los módulos el producto punto? Ya. El trabajo es igual a F.D. Siempre. Se puede calcular como Fx con Dx más Fi con Di más Fz con Dz. Y eso está bien. O se puede calcular con tamaño de F por tamaño de D por coseno del ángulo. También está bien. ¿Cuándo uso cada fórmula? Esta es la respuesta. Si no tengo el ángulo, tengo que usar esto. En caso contrario, si tengo el ángulo, uso esto. ¿Ya? Obviamente se obtiene el mismo número. Entonces la respuesta es, depende de mi materia prima. ¿Ya? Donde la materia prima son los datos. ¿Ya? Depende de qué cosas sean mis datos. ¿Ya? ¿Se entendió, Pablo? Ya. ¿Hay más dudas? La fórmula de energía final es igual a la energía inicial más el trabajo. La energía inicial sería como la energía mecánica que calculamos. Sí, es la energía mecánica. Oye, Nicolás Díaz, debemos inferir cuál es el ángulo formado. Se puede inferir o se puede calcular. Cuando uno usa lógica, se dice que es una inferencia. Entonces, lo que yo hice recién fue una inferencia porque dibujé el roce que tiene que ir para arriba, por lógica, no por cálculo matemático, por lógica, porque el objeto va cayendo, y el desplazamiento que por lógica también va para abajo, porque si parte arriba y termina abajo, el desplazamiento va para abajo. Entonces el dibujo me permitió ver que era 180 grados.
¿ya? Pero, por ejemplo, si fuera 37,3 grados, estoy frito, ahí tengo que calcularlo, ¿ya? ¿Cómo se calcula? Trigonometría. No hay otra manera. Esa es la respuesta para Nicolás. Ya. ¿Más dudas? El roce siempre va paralelo al desplazamiento, no va ni va al revés. Se dice paralelo cuando el ángulo es 0 y se dice antiparalelo cuando el ángulo es 180. Entonces va antiparalelo, ¿ya? Contrario al desplazamiento. ¿Más dudas? Siguiente ejercicio. Ahora un fotón genera trabajo. Primera pregunta, ¿de qué color o frecuencia es el fotón que se debe aplicar para ionizar un átomo de hidrógeno? O sea, para quitarle el electrón al átomo de hidrógeno de modo que quede como un protón, ¿ya? Letra B, la energía inicial de una molécula es de 150 electronvolt. La molécula absorbe 10 fotones rojos. Calcule la energía final de la molécula en electronvolt. Es bueno saber que eh, cuando estudiamos el mundo microscópico, en vez de usar joules, conviene usar electronvolt, ¿ya? Un electronvolt es la energía que gana un electrón cuando, por decirlo simple, cuando se conecta a una batería de 1 voltio. Y la energía que gana es 1,6 por 10 a la menos 19 joules, ¿ya? Entonces la letra A dice, ustedes parten con un átomo de hidrógeno. Esta es la situación A, situación inicial, y ocurre algo y termina con un protón y un electrón infinitamente separados, ¿ya? Y esto sería un hidrógeno ionizado o protón, ¿ya? O sea, hubo un cambio de estado, se pasó de A a B, ¿ya? Pero los cambios de estado no salen gratis, hay que pagar una cantidad en joules que se llama trabajo, ¿ya? Y para los fotones, el trabajo vale constante de Planck por frecuencia del fotón, ¿ya? Y este número vale 6,63 por 10 a la menos 34 joules segundo, ¿ya? Entonces, de acuerdo con el dibujo, se extrajo el electrón más externo del hidrógeno, ¿ya? En todo caso tiene un electrón, y ese único electrón a la vez es el más externo. Así que hay que ver la tabla periódica y buscar el primer potencial de ionización del átomo de hidrógeno, ¿ya? Es una constante. Y la respuesta es 13,6 electronvolt, ¿ya? Esa es la energía que hay que aplicar para pasar de un átomo de hidrógeno a un protón, de un átomo de hidrógeno a un hidrógeno ionizado, ¿ya?
Por si acaso, yo anoté primer potencial de ionización del átomo de hidrógeno. En algunas tablas periódicas sale esa energía, pero de un mol. Entonces ese número hay que dividirlo por el número de Avogadro, 6.02 por 10 elevado a 23, y ahí lo tendrían por átomo. Yo escribí el número por átomo, no por mol. ¿Ya? Eso hay que pasarlo a joules. O sea, multiplicamos por 1.6 por 10 a la menos 19, ¿ya? Y obtenemos 2.18 por 10 a la menos 18 joules, ¿ya? Entonces, esa es la energía que se aplica para pasar de A a B. Se aplican 2.18 por 10 a la menos 18 joules. En otras palabras, para destruir un átomo de hidrógeno hay que aplicar 2.18 por 10 a la menos 18 joules. ¿Ya? Pregunta, ¿de qué color era el fotón que destruyó al átomo de hidrógeno? Entonces escribimos que esto es igual a 2.18 por 10 a la menos 18, lo que implica que la frecuencia o el color es igual a 2.18 por 10 a la menos 18 dividido por la constante de Planck, 6.63 por 10 a la menos 34, y eso nos va a dar la frecuencia o el color del fotón. .29 por 10 a la 15 Hz. ¿Ya? Y si van a Google, Wikipedia, ¿ya? Van a descubrir que esto es un fotón ultravioleta. ¿Ya? Eso es lo que hay que aplicar para destruir un átomo. La pregunta es, aquí en la Tierra, ¿será fácil destruir átomos por medio de la luz o será difícil? ¿Ya? La respuesta está en nosotros. No estamos destruidos. Así que a la Tierra deben llegar pocos fotones ultravioletas, o si no, no podríamos existir. Nuestros átomos serían destruidos. ¿Ya? Dos razones. La primera es que el Sol es una estrella amarilla, así que envía pocos fotones ultravioletas comparado con los fotones verdes, fotones amarillos, etc. ¿Ya? Por si acaso hay estrellas azules que emiten mucha energía ultravioleta. ¿Ya? Así que ahí sí que tendrían problemas los átomos para formar moléculas. ¿Ya? Y la segunda razón es que acá existe una capa de ozono. Así que eh, el ozono se sacrifica por nosotros, ¿ya? Para que nosotros no nos destruyamos. Porque el ozono, cuando le llega un fotón ultravioleta, se pasa de O3 a O2, ¿ya? Igual se rompen enlaces, pero no los de nosotros, sino los del ozono, ¿ya? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Profe, los resultados los dejó con 3 cifras significativas. Vamos a revisar. Sí, la dejé con 3. 3.29. Hay 3 cifras significativas. Los ejercicios entonces también hay que hacerlos con esa cantidad de cifras, ¿no? Sí, ¿ya? Eso te garantiza que tus resultados van a tener al aproximar, uno ya comete un error, porque no está diciendo el número correcto, está diciendo un número redondeado, ¿ya? Y en ciencia, en ingeniería, etcétera, lo peor que se espera es un 5% de error, ¿ya? Y eso se garantiza con 3 cifras significativas. ¿Más preguntas? Patricio Álvarez, ¿alguna duda?
Ya. Patricio Álvarez no tiene dudas, Vania tampoco. Ya, letra B. Hay una molécula de cierta forma desconocida, por ejemplo así, o de la forma que quieran, ¿ya? Tiene cierta energía inicial que vale 150 electronvolt, ¿ya? La molécula puede estar haciendo esto, puede tener velocidad, entonces tiene energía cinética, ¿ya? Puede estar rotando, ¿ya? Tiene energía cinética rotacional, ¿ya? Y además puede estar haciendo esto, ¿ya? Puede estar vibrando, tiene energía vibratoria, ¿ya? Etcétera. Lo que importa no es el detalle, sino la suma, ¿ya? 150 electronvolt. Pero esta molécula absorbe fotones. Gamma significa fotón. Absorbe 10 fotones. 10 fotones rojos, ¿ya? Calcule la energía final. Entonces lo que hay que hacer es, ¿cuánto vale la energía de un fotón rojo? Depende de la frecuencia roja, ¿ya? Frecuencia del color rojo. Está en un rango, ¿ya? Hay una frecuencia mínima para que sea rojo, hay una frecuencia máxima para que sea rojo, nos quedamos con el promedio, ¿ya? Promedio, Wikipedia, Google, mi pequeño Larousse, lo que quieran, ¿ya? Y el promedio es 4.62 por 10 elevado a 14 Hz, ¿ya? Esa es la frecuencia promedio del color rojo. Por lo tanto, para cada fotón rojo, la energía de gamma del fotón va a ser H por nu, 6.63 por 10 a la menos 34, por la frecuencia correspondiente, (3.063 por 10 a la menos 19 joules). El ejercicio pregunta por la energía final en electronvolt, así que esto hay que convertirlo a electronvolt, ¿ya? Dividimos por 1.6 por 10 a la menos 19 joules, y va a quedar en electronvolt. (1.91 electronvolt para cada fotón rojo. Entonces anotamos que energía final es energía inicial más el trabajo externo, o sea, 150 electronvolt más 10 fotones, ¿ya? Más la energía de 10 fotones absorbidos, así que la energía final es 169.1 electronvolt. ¿Alguna pregunta? Camila Guamán, ¿dudas?
Bruno Trapp, ¿dudas? Ya Camila. Ya, una pequeña encuesta ahora. Primera pregunta, ¿cuál es el nivel de dificultad asociado a comprender la relación entre energía y trabajo? ¿Ya? Aquí recordemos que el agente externo que cambia la traslación se llama fuerza, el agente externo que cambia la rotación se llama torque, y el agente externo que cambia la energía se llama trabajo. Y hay que recordar que trabajo es el producto punto de la fuerza con el desplazamiento. Siguiente pregunta, ¿cuál es el nivel de dificultad asociado al concepto de energía mecánica? Hay que recordar que la energía se conserva siempre porque el término energía abarca todas las energías que existen. En cambio, la energía mecánica se puede perder cuando se transforma en una energía que no es energía mecánica, cuando se transforma en energía química, en calor, en energía acústica, etc. Patricio Álvarez dice, ¿cuál sería un ejemplo en donde la energía potencial gravitatoria sea negativa? Ya. Cuando un objeto cae, la altura disminuye, ¿no es cierto? Entonces, justo cuando está en la superficie, la energía potencial es cero. Pero si hay un hoyo, la energía potencial se vuelve negativa, porque la altura sería menor que cero. ¿Ya? Es un ejemplo de energía potencial gravitatoria negativa. Un objeto que después de llegar a la superficie sigue moviéndose, pero porque hay un hoyo, ¿ya? Un pozo. Profe, ¿Sí? pero eso no dependería como del sistema de referencia, ¿o no? Correcto. Sí. También tú puedes coger, por ejemplo, si tú sueltas algo desde el techo de un edificio, y si dice que tu sistema de referencia está en el techo, entonces todo lo que sigue es con altura negativa. También. ¿Sí? ¿Es O correcto? sea que no existe como energía negativa, sino que según el sistema de referencia, esa energía sería negativa, ¿o no? Sí, pero debido a eso, uno debe decir que sí existe energía negativa, porque depende de tu sistema de referencia. ¿Ya? Ya, entiendo, sí. Gracias, profe. Vale. Ya. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el nivel de dificultad asociado a las interacciones microscópicas de los fotones con la materia? ¿Ya? Es decir, ecuación de Planck. Cuando la materia absorbe o emite energía de un fotón, H por nu. Benjamín dice, Benjamín Daniel, ¿eso se relaciona con la velocidad de escape? Es cierto, sí.
porque el hecho de que haya energía potencial negativa se le llama pozo gravitacional, ¿ya? Un pozo de energía negativa. Entonces, para escapar hay que salir de esa energía negativa. Y eso se consigue, en el caso de la Tierra, con una velocidad de 11.3 kilómetros por segundo, ¿ya? Cualquier cosa que sea disparada hacia arriba a 11.3 kilómetros por segundo va a tener la energía cinética mínima para escapar de la Tierra. El dicho dice, todo lo que sube tiene que bajar, pero la verdad es, todo lo que sube tiene que bajar siempre que su velocidad sea menor que 11.3 kilómetros por segundo. Si no, no baja, se escapa. Así que esa es la explicación para Benjamín. Ya. Sobre la última pregunta de la encuesta, donde se habla de la relación de la ecuación de Planck, o la interacción de los fotones con la materia, eso es súper útil en esta facultad, porque si entendemos cómo son los átomos y las moléculas, no es porque los hemos visto en el microscopio, ¿ya? Porque en todo caso, cuando un fotón choca con un átomo o una molécula, lo altera mucho, ¿ya? Altera mucho su forma. Lo sabemos porque los átomos y moléculas, al enfriarse, emiten luz, pero no luz de cualquier color. Eso se llama espectro de emisión, ¿ya? Según los fotones o colores que emita, uno puede hacer ingeniería inversa. Uno dice, mira, estos son los colores que observé, por lo tanto, ¿qué forma tendrá la partícula o el sistema de modo tal que emita tales colores? ¿Ya? Y gracias a eso uno sabe la forma de las moléculas y de los átomos, ¿ya? A partir de la ecuación de Planck, a partir del espectro de emisión, ¿ya? Cada sistema emite colores distintos. ¿Más preguntas? María Jesús López, ¿dudas? Vania dice que no. Tomás Quinteros. Ya. Dejamos hasta aquí entonces este seminario. Me despido. Gracias Iván, gracias Diego. Que estén Yo creo que bien. esté bien. Hasta luego. Chao, profe. Que esté bien. Chao.